y hablas con el Señor Jesucristo, Él va a mostrarte el camino. ¿Y cómo muestra el camino? Trayendo paz y mostrándote una solución. Y eso era lo que vivía en ese entonces Jacob. Estaba pasando como una especie de prueba. Primero, pues al proceso de la primogenitura con Esaú. Luego, al llegar a Labán a trabajar para ganarse a su esposa Raquel, por cual fue engañado y se le entregó a Lea. Y ahora trabajando día y noche gratis para Labán. Y no tenía nada. ¿A cuántas personas les pasa eso? Y dice la palabra de Dios: vas a concentrarte, no dejes que te distraiga nada donde estés, vas a tomar tu Biblia, Reina Valera, y te vas a concentrar en lo que el Señor te va a decir hoy, porque va a traer edificación a tu vida. Esta palabra va a traer mucha edificación a través del Génesis. Y dice: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: ¡oh! Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido esta riqueza. Génesis 31. O sea, lo trataron de ladrón. Mira también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. O sea, ya no le sonreía. También Jehová dijo a Jacob: ok, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea en el campo donde estaban sus ovejas. Y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados, ovejas o carneros, serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si Labán decía así: los listados serán tu salario, entonces las ovejas todas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo de que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me dijiste un voto o pacto. Ahora levántate y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. En ese momento respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como extrañas? ¿No que nos vendió y aún se ha comido lo que es nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho, Jacob. Entonces Jacob huye de Labán. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar las ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán el arameo, no haciéndole saber que se iba, pues huyó pues con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido.
Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días. Y le lanzó y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán el arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate, Labán, de que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte. Y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Por qué me engañaste? Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y no me lo hiciste saber? Para que yo pudiera despedir con alegría, con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni un me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente, ¿qué has hecho? Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste o robaste mis dioses? Y respondió Labán y Jacob a Labán y le dijo: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, que no vivan. Delante de vuestros hermanos reconoce lo que tenga tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel había hurtado los ídolos de Labán. Entró Labán a la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de sus 2 siervas, y no halló nada. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel, pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscaba a Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no he podido levantarme delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó y no halló ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y le respondió Jacob a Labán y le dijo: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos mis enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y que juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas, tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, y lo hurtado así de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y en el sueño huían mis ojos. Y así he estado contigo 20 años en tu casa. 14 años serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, de cierto ahora me enviarías con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. Respondió Jacob, y respondió Labán a Jacob diciendo: las hijas son mías, y los hijos míos son, y las ovejas son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué yo puedo hacer hoy a estas mis hijas, o a estos sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos un pacto entre tú y yo, y sea por testimonio entre nosotros 2. Entonces Jacob tomó la piedra, la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saaduta, y lo llamó Jacob Galaad, porque Labán dijo: este majano es testigo hoy entre nosotros 2. Por eso fue llamado su nombre Galaad y Mizpa,
por cuando dijo: atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro. Y si tú afligieres a mis hijas, o si las tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie estará entre nosotros. Pero mira que Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo más Labán a Jacob: he aquí este manjano, he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este manjano y testigo sea esta señal, que ni yo ni tú pasarán el manjano, ni contra tuya ni mía. Ni tú pasarás el manjano, ni de esta señal contra mí para mal. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros, el Dios de tus padres. Y Jacob juró por aquel a quien tenía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y halló a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron toda la noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana, besó a sus hijos, hijas, y los bendijo, y regresó y volvió a su lugar. Es hermoso ver que la importancia del núcleo de sociedad está basada en la familia. Pero sabemos que las familias en este tiempo han sido y son afectadas por un plan, por un nuevo orden. Y entre las familias está tener su identidad en Cristo Jesús para colocar una armadura de Dios y proteger a sus miembros. Y todo esto nos invita a través de esta palabra a que debemos estar en paz con nuestros allegados. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienes un problema con tu hermana, con tu hermano, con tu mamá, con tu primo, con tu tía, con tu esposa, arrepiéntete, pídele perdón y pide ser perdonado, pero no en la fuerza del hombre, sino en la fuerza del Espíritu, en Cristo Jesús. Porque de esa forma se quitan las cargas, los lastres, y tú sellas las heridas con un hilo y una aguja de perdón celestial. Y sí, hay paz cuando tú pides perdón, pero no todas las veces se puede compartir con esas personas, por X o Y motivo que tú conoces. Tal vez no comparten tus mismos objetivos, tal vez no reconocen a Cristo, tal vez tienen otras prioridades, o tal vez te hacen daño. Entonces, ¿qué es bueno? Apartarse. Y esta palabra hoy nos está diciendo: tu viaje con propósito para alcanzarlo. Si tú ves que hay personas que se vuelven un lastre, o que son personas que afectan el propósito, es bueno pedir perdón y apartarse de ellas, así duela. Puede ser tu mamá, tu primo, tu hermano, tu hermana. Es difícil y duro, pero así lo hizo Jacob. Y dice la palabra de Dios: y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob, has tomado todo lo que era de nuestro padre. Génesis 31:1. O sea, lo trataron de ladrón. ¿Pero por qué lo trataron de ladrón? Recordemos hace 8 días que Labán había ido con sus hijos y Labán había hecho un pacto con Jacob de que le entregara lo mejor del rebaño y lo peorcito se quedaba a Jacob. ¿Pero qué hicieron los hijos de Labán? Se robaron todo, a 3 días. Y quedó él con un pequeño atado, Jacob. Entonces, ¿qué pasaba? Que los hijos de Labán, su conciencia no los dejaba, entonces para pagar la conciencia la tapaban, acusando a Jacob de ladrón, sabiendo que ellos eran los ladrones. Ya que aclaramos que Jacob trabajó por las ovejas, él trabajó por su salario, o sea que él nunca robó. Y dice que los hijos de Labán, y de lo que era de nuestro padre, ha adquirido toda nuestra riqueza. Los hijos de Labán pensaban que esa riqueza venía, y Labán pensaba que la riqueza que tenía venía de sus estatuas, de las 4 atados demonios que hablamos: Astarot, Astaret,
que dan todos esos. Él pensaba que por adorar a unas estatuas se parece acaso a este tiempo. Venía esa provisión, pero él no sabía que realmente la provisión venía de Jacob. Y Labán estaba siendo beneficiado porque Jacob estaba allí. Y dice, miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. Claro, es que Labán estaba pasando prueba. Todos esos 20 años nunca le faltó agua, bebida, comida, invitaba, hacía festines, comidas, ropa, oro, linaje, todo lo tenía. Pero en el momento de que sigue portándose mal y acaba la paciencia de Dios y de Jacob, pues entonces viene la prueba, se apartó Dios de él. Entonces Labán empezó a colocar toda su fe en los ídolos y los ídolos no le funcionaban. Entonces no había irrigación, no había siembra, el ganado se moría y todo por una prueba. ¿Y cuál era la prueba? La misma de Israel. Tenía que soltar al pueblo de Dios y aquí tenía que dejar Labán ir a Jacob, que es el mismo pueblo de Israel, porque de él viene la promesa. Pero también Labán sabía que si dejaba que Jacob se fuera, todo se acababa, su riqueza se acababa, todo se iba a acabar. O sea que Labán, el enemigo, el diablo, no iba a dejar que Jacob se fuera. Y también dijo Jehová, vuélvete a la tierra de tus padres. Recordemos, promesa de Jehová a Abraham. Y la promesa se dio por la activación de la fe de Abraham. Tienes que estar bien concentrado. Entonces la activación de la promesa se da por fe. Y le dice, y en tu fe llévate tu parentela, para que yo esté contigo por la promesa de pacto. Entonces fe, promesa y pacto. Un códice, piedra angular. Y le dice, ¿cuáles son las motivaciones que tú ahora mismo tienes en tu vida? Las motivaciones de Jacob eran claras. Ahora pregúntate, ¿cuáles son mis motivaciones? ¿Qué es lo que quiero para que mi viaje con propósito se active? Y una buena respuesta sería, siempre buscar la guía de Dios para tomar una decisión y confiar, así no sepa lo que está al frente, que Él va a hacer su providencia para hacer lumbrar a mis pies. O sea que si voy a hacer un viaje, confío en Cristo Jesús y Él ilumina mi camino. Si voy a hacer una compra, una decisión, un estudio, un título, lo que tú quieras, como un propósito, un viaje con propósito, tú lo debes colocar activando promesa, fe y pacto. Dice que envió pues Jacob y llamó a Raquel. Pues claro, llamó primero a Raquel antes que Lea. ¿Por qué? Porque Raquel era la preferida y era su esposa la que amaba. Y Lea en el campo estaban sus ovejas. Las dos también eran pastoras. Y esto nos recuerda que hay mujeres intercesoras que pastorean ovejas. Pero como Jacob, líder, confía en sus esposas, les indica la acción del viaje con propósito a realizar. Pero debería explicar a sus esposas porque hay respeto. O sea, Jacob no tomó una decisión y ya, y vayan, y me importa lo que ustedes piensen. No, Jacob le da valor a la mujer, por eso hay equidad, igualdad. Y como esposos nosotros preguntamos a nuestra esposa en igualdad. Y así lo hizo Jacob con Lea y Raquel. Y les dijo, veo el semblante de vuestro padre Labán, que no es para conmigo como era antes. O sea, ya me mira mal, me mira con odio, está actuando mal, habla detrás. ¿Pero por qué? Porque sabía que le había llegado un tiempo de prueba a Labán por ser idólatra y por tener falsos dioses, por ser engañador. Mas Dios de mi padre ha estado conmigo. Pero tu papá no me quiere dejar ir. Y ahora parece ser que Labán quiere reemplazar a Abraham y reemplazar la promesa para poder tener un poder terrenal y una bendición eterna. ¿No nos recuerda al diablo? Porque también el engañador quiere hacer esto en estos tiempos. Y es donde usted debe estar en discernimiento y no dejarse sacar del viaje con propósito. Y le dice Jacob a sus esposas, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a tu padre. Yo les notifico a ustedes esta decisión.
y muestro todas las razones por la falta de integridad de Labán y de lo que tu padre ha hecho mal. Y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Al contrario, me ha acusado de ladrón. Igual usó a sus propias hijas por un voto y las vendió. Y 10 veces ha cambiado mi salario, porque si él decía los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parecían pintados. La mano de Dios. Y la prueba de Labán, o sea, la prueba del enemigo, cuando le dice al creyente, esto no es lo que va a pasar, porque no va a ser así, pero Dios actúa y te da la bendición y tú sigues adelante. Fe del creyente con promesa para el viaje con propósito. Y Labán volvía y le decía, y serán las manchadas, y nacían manchadas. Siempre Dios intervino, y Jacob entiende que depositó su confianza. Entonces veíamos que se colocaban unas varas hace 8 días para enrutar y que naciesen los gordos y buenos por unas varas peladas que habían colocado donde iba el abrevadero a tomar agua a las ovejas. Estas varas con un químico afectaban el ganado, o sea, había una intervención y un conocimiento divino. Y Labán no lo entendía, porque las alturas y los pensamientos del enemigo no son los mismos de Dios. Y hay algo clave aquí, que un viaje con propósito necesita que el hombre tenga el discernimiento de la altura de Dios. Fe, promesa, compromiso, pacto y altura. Y la altura significa que el diablo nunca va a poder ver el propósito en ti. Ni para qué tú estás hecho, ni lo que vas a hacer. Porque el diablo no puede conocer el corazón ni los pensamientos, solo conoce el rostro y las acciones y lo que sale de la boca. Entonces, si aprendes a callar y a ser prudente, el diablo no va a tener oportunidad. Clave, manejar la lengua, manejar las emociones, no dejarte llevar de las emociones, porque el enemigo Labán se basa sobre las emociones. Y es astuto, y se van a dar cuenta aquí Labán qué tan astuto fue. Pero al final es muy bello porque todo se voltea y cambia. Y quitó así el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. ¿Quién se lo dio? Jehová. El padre se lo dio a Jacob. Y Dios dijo, Labán, ten cuidado de cómo vas a tratarme a Jacob, no lo vayas a matar, no le vas a hacer daño, porque la ira de Jehová caería sobre él. Y él sabía que todo lo que ha pasado durante los 20 años eran bendiciones de él. Porque los mismos ídolos, el mismo diablo le había dicho a Labán que esa bendición era porque Jacob estaba ahí. Entonces Labán no era brútico, él analizaba. Entonces aquí es donde sucedió que en aquel tiempo las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Esto significa que como creyente Dios nos va a hablar en los sueños y nos va a dar discernimiento y nos va a mostrar lo que va a pasar por una comunión que tú tienes. Y él vio que necesitaba estas ovejas para entregárselas a su hermano Esaú para poder entrar a tierra de Canaán, su padre. Las ovejas tenían un propósito, porque tal vez si no le entregase esos regalos a su hermano, no ablandaría su corazón, porque también estaba un corazón lleno de odio. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí, y dijo, alza tus ojos. Aquí le está diciendo, tú tienes fe, promesa, pacto, compromiso, altura, y te está diciendo, ora, alza tus ojos, entra en relación conmigo, y verás que todos los machos que cubren las hembras son listados, pintados y abigarrados. Nuevamente le confirman. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios te hable, estés atento con un oído dispuesto, porque Él va a volver a confirmarte un acto o hecho
Un ejemplo, recibes un sueño, pero tú tienes una duda, ¿será que ese sueño venía de Dios? Es que no sé, pero de pronto viene un miembro de la iglesia, un pastor, y te lo confirma. O de pronto tú tomas la palabra y te lo confirma. ¿Y aquí qué pasó? Que el ángel de Jehová le confirmó a Jacob, porque el hombre duda. Y aquí te está diciendo, no dudes, porque para activar la piedra angular que levantaste, Jacob, necesitas tener fe. Recuerda que tú hiciste un voto, Jacob, en Betel, casa de Dios, donde tú ungiste una piedra e hiciste un pacto con Jesucristo. Clave. Este códice nos envía al Señor Jesucristo. ¿Y de qué forma? Volviendo Jacob a la tierra de su nacimiento. O sea, cumplió la palabra de Abraham. Sara le dijo, vete de aquí porque Saúl te va a matar, a donde mi hermano Labán. Pasó 20 años y regresó. Rebeca, gracias, Rebeca. Y respondió Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de vuestro padre? Mire lo que dicen las hijas, o sea, las hijas se le revelaron al padre. Pero ¿por qué una hija se le revelaría al padre? Primero, porque el padre no es testimonio. La hija se le reveló al padre porque el padre no está siguiendo a Dios, sino sirve a los ídolos, es idólatra. Las hijas se revelaron porque demostraron y conocieron a Dios y conocieron su propósito y no siguieron a su padre. Por eso muchos hijos no le hablan a las madres, porque la madre está en idolatría. Un ejemplo, pues aquí sucedió. Rebeca y Lea no hablaron con su padre. ¿Qué hizo él? ¿Será que cortaron los vínculos de la casa de Labán por la idolatría? ¿Sería que Labán se había consumido de los demonios de esas estatuas? Si ellas reconocían en oración a Abraham y no reconocían a los dioses de Labán, o sea que tenían era un pacto con Jacob, con Cristo. Pero igual, Labán era el padre de ellas. Labán no cumplió. Eso lo vieron las hijas. Fue engañador y fue idólatra. Y le dice en Génesis 31:15, ¿no nos tiene ya como extrañas? O sea, resulta que Labán, como miraba mal a Jacob por la prueba que estaba pasando, por el dolor, porque ya no tenía propiedades ni riqueza, pues dijo, es culpa de él. Buscó, sabiendo que era culpa de él por idólatra, y Dios vino y le habló y le dijo, Labán, arrepiéntete, no le hagas daño a Jacob y reconóceme. Pero Jacob dijo, no, a mí no me importa, a mí no me interesa. Yo voy detrás de mis ídolos, voy detrás de Jacob y voy con la espada, porque él se llevó 400 hombres. Iba, no era a saludarlo, iba a ir a matarlo. Y lo frenó nuestro Señor. Y ellas reconocen eso y les dice, ¿y acaso mi padre no nos vendió por 7 años de trabajo y 7 más de Jacob? Y aún se gastó nuestra herencia, se la comió. Le está diciendo cuando del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro Padre, nuestra es. O sea que reconocieron que el nacimiento de esos borregos pintados, alisados, eran fruto de Dios para ellos. Entonces ellas favorecen a Jacob y entienden que esa riqueza es de ellas. ¿Qué nos dice en este momento el creyente? Que nosotros debemos asegurarnos de tratar a los demás con justicia y honestidad. Que si tú tienes un empleado, le pagas el salario. Y el empleado trabaja honestamente, no roba al empleado. Nos dice, reconoce la labor de la persona. Todas las labores son importantes y debemos respetarlas, porque ese es el pacto que nos está hablando aquí. Debemos reconocer que todo lo que tienes es un regalo de Dios. Un regalo de Dios es cuando te levantas, un regalo de Dios es cuando ves el sol por la ventana, un regalo de Dios es cuando besas a tus hijos, tienes vida, provisión en tu casa, alacena llena, comida, techo, eso es bendición de Él. Y ahora todo es claro en Jacob y todo es claro en el creyente.
y hay que hacer un viaje con propósito. Entonces ya Jacob toma la decisión y huye de Labán. ¿Sí huyó a escondidas? Sí, no le dijo la verdad que se iba. Y dice que entonces, Génesis 31:17, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre sus camellos. Y ese acto da el inicio de partida. Siempre hay un acto de inicio para un viaje. Piensa cuál puede ser tu acto. Y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había tenido en Padán Aram. Recordemos que Padán Aram está en Mesopotamia y ese lugar es perverso en ese tiempo porque había 4 dominios de ángeles caídos gobernando ese sector. Y cada ciudad tenía el nombre de un ángel caído. Eso lo revisamos hace 15 días. Y lo más curioso es que tenía tanto poder Labán que gobernaba allí junto a los ángeles caídos. Y dice, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Ya inicia su viaje a Canaán. Y Jacob va de vuelta a la tierra de la promesa dada por Dios. Dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas. O sea, él iba a recoger su producido ahí donde Jacob. Y entró muy cuidadosamente su hija Raquel, la más bella, y sacó todos los ídolos que tenían un postal en la pared y los guardó en una maleta y salió. Estos terafín, que son ángeles caídos, terafín, que en Génesis 6 se llaman Nefilim, manifestación de ángeles, al de 6, de 3, 4, 7 metros inclusive, fueron robados por Raquel. Pero la palabra robar aquí directamente no aplica. Lo que quería Raquel a su papá era darle una lección para que Labán por fin entendiera que su idolatría a estos dioses era la razón por la que estaba en prueba en ese momento él y sus hermanos. Entonces ella dijo, no, yo me llevo esos ídolos para romper esa maldición de mi familia. Pero también en Mesopotamia, en esos tiempos, el que poseía, de acuerdo a la ciudad, el ángel caído en estatua, esa era una representación de título, de tierras. Y aquel que tuviese la estatua y la heredara, heredaría la tierra. Porque ese sería el pacto con el diablo. Y por eso es tan importante nunca tener apostasía en el hogar, porque Raquel fue apóstata y trajo ídolos del enemigo a tierra de bendición de Canaán. ¿Qué en tu hogar puede ser un ídolo? Estatuas. ¿Qué puede ser? Trabajar todo el tiempo sin importar nada. El cuerpo puede ser un ídolo todo el tiempo. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. Y dice que Jacob engañó a Labán el arameo, no diciéndole sin saber qué se iba, porque Jacob actuó de acuerdo a lo que Dios le indicó y sabía que si le decía a Labán, pues lo podría matar y le quitaría las hijas, y sabía que era un hombre de espada, entonces la podría usar. Pero Labán estaba muy dolido, ya que había perdido sus ídolos, a sus hijas, a sus hijos y a sus nietos, y sobre todo el ganado, la riqueza, y ya no tenía, entonces tenía que recuperarla. Entonces huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates, Jacob, y se dirigió al monte de Galad. O sea, cruzó toda la parte del río Jordania, el río Jordán, y se estableció en Jordania. Allí está el monte de Galad. Entonces, al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue Jacob camino de 7 días. O sea, tenía 3 días de delantera Jacob cuando se entera Labán y arranca. Dice que pasaron 7 días para alcanzarlo. ¿Y qué quería? Con sus hombres armados y su familia. Quería los títulos de propiedad de Mesopotamia que habían sido robados.
o sea, de esas estatuas, esos ídolos. Y le alcanzó en el monte. Y Labán era fuerte en la carne, ya que llegó en 3 días. Llegó rápido, lo alcanzó. Pero es más fuerte Dios Padre con el creyente, con nosotros, porque somos fuertes en el espíritu. Así otros sean fuertes en la carne. Y vino a Dios a Labán el arameo en los sueños aquella noche y le dijo: guárdate de no hacerle daño a Jacob. Te estoy dando una advertencia y arrepiéntete. Te estoy dando una oportunidad. Alcanzó pues Labán a Jacob, no le importó lo que le dijo Dios, no se devolvió. Y ese día había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes con la espada ahí en el monte de Galaad. Estaba dolido Labán, el enemigo estaba dolido. No porque su familia se fuera, le dolían más las esculturas y los títulos, y como ya no tenía nada, pues esas estatuillas de esos ángeles caídos los necesitaba. Y los iba a reclamar. Y dijo Labán a Jacob: venga para acá, ¿qué has hecho? ¿Me engañaste y te trajiste a mis hijas, a mis hijos, a mis nietos? ¿Y los tienes como prisioneros de guerra? Yo vengo en guerra, porque los tienes como prisioneros de guerra. Entonces ahí sale Raquel y le dice: no, papá, yo estoy con él porque estos motivos, y explican sus motivos. Esto nos recuerda que el creyente tiene planes, y los planes que hagamos no los puede conocer el enemigo, porque ahora el enemigo, y en este caso Labán, puede reclamar a través de engaños. Entonces tú tienes que tener discernimiento para no caer en el engaño de Labán. Para que yo te despidiera con alegría, le dice Labán, o sea, te hubiera despedido con cantares, con trampolín, arpa y espada al final, porque lo había matado. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Primero lo acusó, le levantó el testimonio, el falso testimonio, para bajarle, le trabaja las emociones. Pero ¿qué tiene Jacob? Discernimiento del Espíritu Santo. Y Jacob detecta las verdaderas intenciones del corazón. Y le dice: Labán, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas, ahora le hace culpable el corazón y dice que del amor que nunca tuvo. Entonces Labán trata de tocar esas fibras de lástima. ¿Cuántas veces gente se pega ahí delante del creyente para jalarle la lástima? Y son bien la amor, y que le abre la puerta y que le da. Todo eso tienes que detallarlo. Los actos son actos que hay detrás, que tienen detrás. Tienes que ver todo eso. Porque poder hay en mi mano para hacerles mal. O sea, ahora primero se agacha, después lo presiona, ya no lo presiona, le juega las fibras del amor, trata de sacarle esa emoción y ahora le dice: te puedo matar. O sea, ahora soy más que tú. Y ahora le dice: y estás loco por haber hecho eso, porque te fuiste. Entonces vemos cómo el enemigo actúa para desestabilizar al creyente. Pero Jacob era un hombre parado, fuerte. Recibió la amenaza, lo analizó, vio las 4 técnicas del diablo que utilizó para doblegarlo. Ahora te dice: no me vas a subir, diablo, ni me vas a bajar, ni tocarás mis emociones, ni me vas a amenazar, porque el Señor Jesucristo te venció en la cruz del Calvario. Y le dice ahora Labán: mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: oye, guárdate de hacerle daño a Jacob. Claro, ahí ya me dio miedo. Labán ahora se sintió y dijo: el enemigo conoce el poder de Dios. El enemigo sabe que no puede tocar a los hijos de Dios. El enemigo sabe que hay justicia. ¿Y qué nos toca a nosotros creyentes? Pues empezar a confiar en Dios, a no tener miedo. Solo tenemos miedo al Espíritu de Jehová, temor de Jehová. Únicamente tememos a Jehová, no más. Y estamos respaldados de Dios en todo lo que hacemos. Por eso tenemos que activar esa fe y ese compromiso, con ese pacto. Que si tienes un propósito, un viaje con propósito, hazlo. No dudes, ve con berraquera, fuerza. Parado estás ahí en Cristo Jesús, entonces ¿por qué dudas? Y le dice Labán: y ya que te ibas porque tenías deseo de la casa de tu padre. Claro, hay un propósito puesto de Dios, de Jacob, y ese propósito es Canaán y de formar
12 tribus, las tribus de Israel. Pero ¿qué quería Labán? No dejar que el propósito de Dios se diera, apartarlo, tenerlo como esclavo para producirle riquezas, no pagarle salarios, jugar con él, tener a sus hijas, opresión e idolatría. Tener a ese pueblo de Israel en una idolatría, era lo que buscaba. Pero así no es, Dios no lo permite. No puede. Y el diablo entiende que el creyente que vaya en función de Dios no lo puede tocar y no puede retrasar el propósito. Entonces debes preguntarle, Señor, mi viaje con propósito, ¿qué destino tiene? Muéstrame el destino. Y ahora sí, el enemigo Labán muestra por lo que vino. Y le dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses, Jacob? Entonces Labán muestra claramente su intención. Ya no son sus hijas, no son sus nietos, no es el amor, sino la idolatría. O sea, primero están mis dioses y vengo por ellos, le dice a Jacob. El resto no me importa, vengo por ellos. ¿Dónde están o te mato? Así él venía. Y como no pudo con los diferentes estados para desestabilizar a Jacob, fue a la clave, fue al corazón. Así es el enemigo. Primero empieza a tentar a ver por estos lados. Y si te ve fuerte, ya muestra lo que es. Y ahí es donde tú tienes que analizar al enemigo y pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Y respondió Jacob y le dijo a Jacob, porque tuve miedo, me fui. Pues pensé que quizás me matarías por fuerza y me quitarías a tus hijas. Entonces Labán entiende que por ser padre de ellas tendría un motivo o una forma para actuar. Pero Jacob se justifica a través de un acuerdo y contrato previo que habían firmado de 14 años de trabajo. Y le dice, oye Labán, yo te cumplí. Y cuando llegué de casa de mi padre te dije, voy a trabajar por Raquel 7 años y me iré. Y tú me entregaste a Lea. Y me dijiste, trabájame otros 7 años por Raquel, 7 la entrego de verdad. Y te la entregué y no me dejaste ir. Y me pusiste a trabajar 6 años más con el ganado. Y ahora me volviste a cambiar mi salario 10 veces. ¿A qué juegas? Y delante de tus hermanos son testigos. Y reconoce que ahora que me preguntas por tus dioses, aquel en cuyo poder hallar esos dioses que no vivan. O sea, Jacob lo entregó a muerte. Y que busque esas estatuas en sus tiendas, lo autorizó, le meta ropa, haga lo que quiera, Labán, busque esos demonios. Mandó a muerte a la mujer, sin saberlo. Y delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo. Me lo vas a traer, sácate de la tierra el oro, y lo pones ahí delante de los tuyos y de los míos, para que nos conozcan. Y lo autorizo y te lo vas a llevar. Pero Jacob no sabía que Raquel se había hurtado esas estatuas. ¿Qué pasaría si Labán hubiese encontrado esas estatuas y le hubiera dicho, quítate? Y las hubiera cogido. ¿Estaría muerta o no? Por el dicho del propio esposo. ¿Qué pasaría con la apostasía que estaba allí? ¿Qué haría con su hija? Entonces entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea, y revolcó todo, y en la tienda de las 2 siervas no halló nada. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Allá estaba Raquel con los demonios, los ídolos. Y dice, ella tomó los ídolos para que Labán cambiara, para que él se arrepintiera. Había un buen propósito, pero también sabía que si tenía esos ídolos, tendría una propiedad futura porque quería reclamar el dinero. O sea que tenía una doble moral. No es lo que muestran. Mire que el hombre, a pesar de que quiera hacer bien, hay algo que lo jala al mal y lo que hay que empezar a controlar. Ella debió dejar eso ahí. No traer apostasía al pueblo de Israel y dejarse tocar. Porque los títulos de Mesopotamia eran de alto calibre.
de alto gobierno. Y tomó a Raquel esos ídolos y los puso en la albarda de un camello. Esos son unos equipos especiales que cargaban en ese tiempo para el camello. Como decir en los caballos para ponerle la... Y guardó ahí, es un baúl de provisiones. Y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no halló nada. Y estaba desesperado porque no encontraba, y esa era la última tienda. O sea que lo desesperaba. Como en estos tiempos lo desesperaba la droga, lo desesperaba la idolatría, lo desesperaba el alcohol, lo desesperaba todo lo que saca del orden de Dios. Si no lo toma, se desespera. Hay que cortar todo lo que lleve a la carne. Pues estoy de costumbre, las mujeres, le dice Raquel, muy inteligente. Porque en ese tiempo la ley decía que la mujer era impura cuando estaba en el tiempo. En su tiempo. Entonces, inclusive para entrar a los tabernáculos tenía que entrar a un proceso de santificación, Antiguo Testamento. Y aquí nos está explicando que Labán, conociendo en su orden de sus antiguos ángeles caídos, la impureza de la costumbre, no la podía tocar. Ni siquiera porque era de la Biblia, sino que era de sus creencias. Entonces no la tocó y se fue y pues no halló ídolos y no encontró nada. Entonces ya aquí se voltean los papeles. Al principio Jacob está así. Ahora, como no encontró nada, venga para acá, y lo atendió y le dijo: oye, tú has buscado, no encontraste nada, estoy enojado contigo. ¿Qué transgresión es esta la mía para que vengas y me sigas y me trates como un ladrón? ¿Cuál es mi pecado? ¿Para qué con tanto ardor has venido en mi persecución? ¿Acaso por qué matarnos? ¿A causa de que reclamamos bienes y no encontraste nada? Has buscado en mis cosas y ¿qué has hallado? Solo en seres. A ver, ¿qué encontraste? Ponlo aquí delante de los míos y los tuyos. Y que juzguen entre tú y yo. Aquí le dice: que juzgue la tierra y que juzgue Dios entre tú y yo. Complejo. Y ahora aprovecha para Jacob sacar lo que tenía allí. Es el momento en que Jacob entiende y le dice: te sirvo 20 años, 7 con Lea, 7 con Raquel, te sirvo a ti 6 y no te bastó. Luego me dices que tus ovejas y tus cabras nunca abortaron porque yo estaba ahí pendiente y no era mi trabajo, pero ahí estaba haciéndolo. 20 años has comido de leche y miel y riqueza, gracias a mí. Y yo no comí carnero de tus ovejas, o sea que nunca tomé el fruto de tu trabajo, ni el trabajo que me diste, ni de la riqueza. Ahora te indico que trabajé gratis para ti. Y cada vez que te pedía un salario, me lo cambiabas y te burlaste de mí. Nunca te traje de lo arrebatado por las fieras, yo pagaba. Si entraba un lobo y se llevaba una oveja, se la comía, yo la reponía. Tú no la pagabas. Inclusive daños colaterales los asumí. Lo hurtado de día lo respondía yo, y cuando yo dormía tú me lo cobrabas, como si yo tuviera la responsabilidad, por eso no dormía. De día me consumía el calor y de noche la helada, porque en el desierto hace frío y el sueño huía de mis ojos por estar cuidando que nadie te robara tus ovejas. ¿Acaso no te recuerda lo injusto que has sido? Eso no nos recuerda a muchas personas en la actualidad que actúan de esa misma forma, donde no les importa pasar por encima de los demás para obtener su objetivo, para mantener su riqueza. Ahí he estado 20 años en tu casa, Labán. 14 años te serví por tus hijas, 6 por tu ganado. ¿Y ahora me enviarás con las manos vacías? Eso es lo que tú sientes en tu corazón. Pero mira que Dios está conmigo y conoció mi aflicción, te mandó la prueba y ahora no tienes riqueza, y anoche por encima te dio la oportunidad que te repitieras, no quisiste y te reprendió. ¿Qué pasó con Labán? Estaba aquí y empezó a bajar y a bajar y a bajar. Bajó por la palabra, bajó por el acto, bajó por el Espíritu de Dios y empezó a ser transformado. Eso es lo que nos invita en este tiempo al creyente. Que cuando esté la situación de esa forma, tú encontrarás los mecanismos
y la forma para que las personas conozcan de Cristo por tu acto. No, por tu acto. Por tu acto, dice. ¿Cómo conoces tu acto? ¿Cómo conoces tu actuar? Entonces mira lo que le dice Labán a Jacob. Las hijas son mías, los hijos míos son las ovejas mías, todo es mío. Y yo no lo quiero soltar, ni no te quiero soltar, Jacob. Pero ya no puedo hacer nada, porque le dice, ¿y qué yo puedo hacer hoy y ahora? Si las que dieron a luz, esos hijos también son tuyos. Miren que el enemigo reconoce el fruto del creyente, del cristiano verdadero. Y aquí ya doblega y dice, ya se contradice en todo su acto de ir en contra de Jacob. Ven pues ahora, mira cómo cambia. Ya se dio, hay paz, y le dice, vamos a ceder juntos. Voy a ceder, dice, y hagamos un pacto entre tú y yo. Entonces aquí ya mete a Dios de Israel, porque es muy inteligente. Dice, ok, te entrego, cedo, me voy, pero ¿qué tal que tu corazón, Jacob, se desvíe por ahí? Entonces dijo, yo tengo que proteger a mis hijos. O sea, que sí sentía un poquito de amor por sus hijas. Porque le dice, mira, hagamos un pacto y sea por testimonio entre nosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra, la misma piedra de Betel que él ungió con la sangre de Cristo y que asentó la promesa de la llegada de nuestro Mesías. Pero ahora toma otra piedra para entrar en pacto de paz. Dice que cuando vamos en el camino con propósito, en muchas etapas de nuestro camino con propósito necesitamos la piedra angular de paz, aquella que sentimos hoy en la adoración. Ahí hay una piedra que desciende, que se junta al Espíritu Santo con el Espíritu nuestro y activa la paz, la reconciliación y el amor. Dice que levantó por señal la piedra y dijo, recoger más piedras, y la juntó, la soltó, la dejó caer en tierra. Se levantó tierra y todos se echaron más y crearon un majano y comieron allí. O sea, certificaron el pacto con una cena, y esa es la misma cena del Cordero en el majano que nos entregó para el perdón y redención. Él dijo, levantaré una piedra al tercer día. Y le dijo el Señor Jesucristo, y también caerá y se reconstruirá. Y aquí le está diciendo, traer las piedras y juntarlas. Está conmemorando al Señor Jesucristo en un pacto de paz, para hacer un pacto de redención en nuestro tiempo. Y celebraron un límite del territorio, o sea que ese monte de Galaad se volvió de aquí para la derecha para Labán y de aquí para la izquierda para Jacob. Se apartaron las tierras. Cuando usted coloca en una escritura pública los linderos que van de aquí, hicieron eso pero con un acto, porque cuando en ese tiempo no existía ese papel y ese contrato, las piedras eran el contrato de los linderos. Entonces siempre que veían las piedras, hasta ahí paraban. Y dice, porque Labán dijo, este majano es testigo hoy de nosotros dos, y es llamado Galaad y Mizpa. Mizpa en palabra hebrea significa atalaya o torre de vigilancia, atalaya. Y dice, porque Dios atalaya entre tú y yo cuando nos apartemos. ¿Qué significa? Que Labán por fin conoció y encontró, reconoce que Jehová conoce el corazón del hombre, el corazón y el espíritu, y que está vigilante y te está recordando hoy, para de pecar, porque Dios te está mirando. Oh, te está diciendo, hay una atalaya que te observa todo el tiempo, así no te diga nada, Él te observa. Ojo que no termines como Labán en pruebas. Te dice la atalaya, hay un vigía que te mira. Y dijo, y si afligieres a mis hijas y tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con nosotros. O sea, ya no te puedo decir nada, y porque no estoy ahí, Dios va a ser testigo y te va a juzgar.
O sea, ¿qué significa? Que Labán reconoce por fin a Dios. Lo interesante sería saber, ¿y será que Labán se olvidó de esos ángeles caídos, de esos dioses? Más adelante vamos a estudiar. Y dijo Labán a Jacob: he aquí este manjano por señal entre tú y yo, y que el Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Nacor es el hermano de Abraham, juzgue entre nosotros y el Dios de tus padres. O sea que ya él aceptó estar bajo la cobertura de Jehová para que también lo juzgue. O sea que reconoció a Cristo como su único Dios, porque le dijo: júzgame. Ya no me juzgarán Gadad, Astoret, ningún Dios pagano, sino Dios. Mira, aquí está, qué bueno. O sea que parte de lo que quería Raquel lo logró. Cuando Jacob ve eso, entonces ya jura, porque dice, hay una sinceridad del pacto en la piedra angular. Entonces yo juro por aquel a quien tenía Isaac su padre. Le está diciendo: sé copartícipe Labán de la herencia de Abraham. Es espectacular. Como un creyente en este tiempo puede hacer que un hombre de pecado vuelva al camino de Dios, porque el Señor Jesucristo viene por los pecadores, no por los que se creen santos. Jacob teme a Jehová y nos está diciendo: mantengamos compromisos, acuerdos con Dios Padre y busquemos la supervisión divina para asegurar nuestra integridad y nuestras relaciones en familia. Porque muchos pueden que estén como Labán, pero pueden reconocerle. Y ahí es donde tenemos que hacer un pacto al que conoce. O sea, llevarlo al arrepentimiento y al bautismo, a las aguas. Y mira que hay paz en el corazón. Yo creo que tú estás sintiendo paz en este momento. Eso significa que el Señor Jesucristo te invita a comer pan y vino de su cuerpo. Porque hay que darle gracias a Dios por todas esas bendiciones que Él nos ha dado y nos hace como partícipes de la sangre de Cristo en adoración y agradecimiento. Y nos dice: levántate hoy y mañana, besa a tus hijos, así como Labán besó a sus hijas y a sus hijos, y dile: aquí estoy. Y si tienes que viajar, vuelve a aquel lugar donde esté ese viaje con compromiso, esa propuesta. Porque hay paz y solo la que Dios nos da, la que quita las cargas y la que recibimos a través de ese bautismo. Invita a esas personas pecadoras a que se bauticen para que reciban al Espíritu de Dios. Mira que Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó los muertos por la gloria del Padre, asimismo nosotros también seremos resucitados y andaremos en vida nueva. Y Dios te dice ahora: busca reconciliación, busca eliminar los conflictos y practiquemos el acto del perdón con obediencia a Dios. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, Señor. Vamos a orar, Padre Santo, y cierra tus ojitos donde estés, ahí en el lugar donde te encuentres, y toma este tiempo para decirle que estás ahí, que lo amas. Dile que lo amas. Dile: como un pozo, hay un pozo, dile, hay un pozo de vida que me permite, Señor, tomar de tus aguas, me permite recibir de ti, Señor, agua abundante de tu casa. Me permite, Señor, compartir contigo en el tabernáculo. Dile: Señor, quiero compartir contigo agua de vida del tabernáculo.
Dame de beber, Padre, dile así. Señor, dame de beber. Dame de beber. Señor Jesús, dame de beber. Señor, tú me das de beber. Dame de beber, dile. Es el camino, la verdad, y la vida eterna. Por ese camino. Es para que como tu ser, Dios tuyo, haga salvar tu manantial que nunca se seca. Señor, dile, Padre Celestial, quiero que fluya nuestras vidas, Señor, para que marquen el camino y el viaje propósito y traes paz y gracias. Dile al Señor que te amo. Que yo llegue el trono, que yo llegue el trono, me escondido, me escondido. Reconoce el movimiento, Señor, y el movimiento salvador. Así como a los ojos colocó esa piedra ungida para marcar a Betel, que no marcar ahora mismo nuestro hogar con ese piedra. Así que esas palabras, ejemplo. Y tú no puedes ver, Señor, tus corrientes descienden, porque vos voy a hacer un compromiso contigo, de ser diferente. Quiero ser diferente y beber de esa agua para no tener sed. No quiero tener más sed, y quiero ser transformado ahora en un espacio. No quiero ser vivificado en tus aguas. Si bebo de esta agua, nunca tendré sed. Conforme a la casa, tu casa, me la puede ver ahora mismo, Señor. Quiero hablar ahora mismo, agua de cielo, agua de vida, agua de bendición, agua santo. Hay poder en la sangre de Dios. Quiero beber, Padre Celestial, necesitado, ahora mismo el fuerte de bendición. Señor, siempre. No abandonamos. Todos somos paz. Viva paz, Señor. Señor Jesús, la vida, Padre Celestial. Yo te amo, diga Señor. Mira, Señor. No hay paz. No hay paz, amor. Acá vamos. Si hay agua de vida, acá vamos desde el tabernáculo. Ahora fluye, Señor. Fluye. Fluye, fluye en el nombre de Cristo. Fluye a lo menos. En cada niño, en cada esposo, en cada esposa. Fluye, no lo dejes. Fluye, necesito ser transformado la palabra de Dios. Transforma. Nunca se seca.